Buen Señor, en esta hora estamos en tu presencia para pedir, Señor, que nos bendigas con sabiduría, con inteligencia, para poder estar en esta clase de profetas, Señor. Es una literatura, Señor, siempre tan desafiante y necesitamos, Padre, que tú nos ayudes para que en nuestro corazón podamos percibir lo que tenías en mente, lo que querías decir a través de estos hombres escogidos, que podamos disfrutar de la revelación y también aplicarla en nuestro tiempo. Gracias, mi Dios. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Clase número 2 de Antiguo Testamento 3, profetas. Con esta diapositiva terminamos la clase pasada, que es por qué estudiar a los profetas. Y solamente lo hago entonces como repaso. Una de las cosas principales es ver cómo estos hombres usaron la ley, contextualizaron algo que ya era escritura, antiguo, y lo trajeron a su presente. Y es un modelo entonces también de cómo hacer para nosotros contextualizar. Sin embargo, ellos contextualizaron dentro de un mismo marco de referencia, que es el pacto mosaico. Nosotros tenemos que hacer un traslado no solo de época, sino también de pacto, porque nos da un ambiente diferente. Además, el Señor nos da algunas claves a través de los profetas de cómo Él se relaciona con el mundo completo en términos generales y qué significa para Dios traer juicio, cómo hace para advertir. Y entonces nos damos cuenta que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tenemos esta literatura profética y que vemos este mismo patrón. Entonces nos va a servir también estudiar eso. Vemos algo que es muy destacado en los profetas y es que la gracia va junto con el juicio. Siempre hay gracia para recibir al que se arrepiente y hay una advertencia de juicio, y esa advertencia con tiempo de anticipación es parte de la gracia. Pero de que vienen las cosas, vienen. El anuncio de la promesa mesiánica del descendiente de David es algo que le da continuidad a la historia del Antiguo Testamento. Es uno de los grandes temas, porque cuando nosotros hablamos de la presencia de Dios como el gran tema de la Biblia, el hilo central o el hilo rector, hay alguien que va a poder hacer que esto se realice. Y la literatura bíblica nos va diciendo desde muy antiguo, desde el Antiguo Testamento, que eso es el trabajo central del Mesías. Entonces, en el Antiguo Testamento se va trabajando no solamente el tema de la presencia, sino la venida de aquel que la va a hacer posible. Y en el Nuevo Testamento se trabaja desde la perspectiva de que el personaje que va a hacer posible esto ya vino, y cómo él entonces lo está instaurando. Eso nos va a servir mucho. El panorama de la historia de Israel y del mundo también es algo interesantísimo en los profetas. El hecho de que no solamente se dedicaron a Israel, sino también a los gentiles, es súper importante y hay que mantenerlo en perspectiva, porque es muy similar a la manera en que el Señor Jesús hizo su trabajo ministerial. Ese mismo enfoque, primero a Israel, pero no descuidando necesariamente al resto del mundo, siempre teniéndolo en el trasfondo. Y finalmente, el hecho de que tantas profecías se cumplieran nos llama mucho la atención de que en realidad lo que Dios dice debemos tomarlo en serio. Así terminamos la clase pasada y hoy nos vamos a dedicar a profundizar en algunos de estos temas, como por ejemplo en el hecho de la profecía del Pacto Nuevo. Esto es realmente muy importante porque nosotros como iglesia vivimos en el ambiente de este nuevo pacto. Este nuevo pacto fue anunciado a Israel, no a un pueblo gentil, no a un pueblo cualquiera en el futuro. No era eso lo que tenían ellos en mente. Pero nosotros entonces, de una manera que va a ser necesario explicar, cuando lleguemos al Nuevo Testamento, llegamos a introducirnos en esta promesa bíblica tan antigua. Solo un pasaje, en realidad, en el Antiguo Testamento, habla de esto, pacto nuevo. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Ese es el único pasaje del Antiguo Testamento que dice con todas sus letras,
viene un nuevo pacto. Sin embargo, hay muchas otras expresiones en los profetas que se refieren a esto mismo, como por ejemplo, pacto eterno en Jeremías, en Ezequiel, un nuevo corazón o un nuevo espíritu en Ezequiel, en Jeremías, el pacto de paz en Isaías, en Ezequiel, y el pacto o mi pacto, y se refiere siempre a esta cosa futura en aquel día. 3 pasajes hablan de eso, en Isaías 2 pasajes y en Oseas 1. Si contamos cada uno de estos pasajes, incluyendo el de Jeremías 31, son en total 18 pasajes del Antiguo Testamento que nos hablan de este futuro estado, de este pacto venidero que va a superar al pacto mosaico. Y dentro de la promesa dada a Israel, esto llega a ser súper importante, porque ellos se daban cuenta que el pacto hecho con la nación de Israel tenía que pasar algo nuevo y mejor. Pero no lo entendieron, obviamente, en la perspectiva que llegó a cumplirse y en la que vivimos hoy, ¿no es cierto? Hay atisbos de eso, hay ideas, pero no de manera muy completa. Aparte de estos pasajes, hay algunos vistazos proféticos, tanto del Mesías, que va a hacer posible esto, como de una nueva época. Por ejemplo, ese famoso pasaje de Joel capítulo 2, donde se habla del derramamiento del Espíritu Santo, que no está aquí en estos pasajes porque nunca habla del nuevo pacto, pero dice, en aquel día, ¿no es cierto?, en un futuro, en algún momento, voy a derramar mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y no dice pacto, pero nosotros empezamos a conectar eso con otros pasajes, donde sí se habla de pacto y se habla del Espíritu, y entonces nos damos cuenta que está hablando de lo mismo. ¿Se entiende? Este es un gran tema, es un tema súper importante de leer pasaje por pasaje, tenerlo bastante claro. Y yo no me acuerdo si ya les mandé algunos artículos sobre el pacto nuevo, si no, o estuvieron ya enviados, o bien el Nuevo Testamento, pero son cosas que ustedes tienen que leer con detenimiento. Otro gran tema, por supuesto, dentro de los profetas, es el asunto del Mesías. ¿Quién va a hacer posible que el pueblo de Dios entre a esta nueva relación llamada un nuevo pacto? ¿Quién va a hacer posible que finalmente venga el Espíritu Santo? ¿Qué va a tener que hacer este personaje para que llegue esto a nosotros? Desde la perspectiva del Antiguo Testamento, todo se centra en la acción, en el hacer de Dios, en términos generales, de Jehová, Jehová de los ejércitos, el que viene, el que establece juicio, el que quita la opresión de los gentiles y trae libertad para su pueblo. Y dentro de eso los profetas nos van anunciando o renovando la promesa antigua dada a Abraham y después a Isaac, a Jacob, más bien dicho, y después a David, acerca de un personaje, una persona, una simiente que iba a lograr cumplir esto. Entonces los profetas empezaron a aclarar estas antiguas promesas. Y por ejemplo, solamente les puse acá las que ya están cumplidas en Jesucristo, pero hay muchas otras que todavía no están cumplidas. Las que ustedes tienen acá, gócense en leerlas porque son extraordinarias, son magníficas, son detalladas, son hermosas. Pero se producía en los profetas esto que les traje como una especie de dibujito, que es este traslape de épocas y de situaciones, como si los profetas estuvieran viendo dos cumbres de montañas. Cuando ellos están viendo dos cumbres, no pueden saber si hay valles entre medio, ¿no es cierto? No pueden saber, no pueden ver el valle que está entre medio, ven las cumbres. Y parece que en la visión del profeta, lo que él recibía, estos profetas escritores, es algo como esto, de que él veía dos cumbres. Veía levemente
la imagen del siervo sufriente, del Mesías humilde. Era una visión bastante leve, bastante, por así decir, diluida. Aparece relativamente poco. Pero sí la imagen del gran Señor, del gran Mesías, de este gran general que viene a establecer el reino de Dios. Esto sí aparece bastante. Entonces, en la visión profética, mirado desde el ángulo del profeta, ellos veían esto. ¿Entiendes? Esta parte del Mesías humilde, sí, qué interesante, medio raro, no sé hasta dónde le ponemos atención, pero el Mesías súper exaltado, aquí el Mesías, ¿no es cierto?, el general que viene batallando, que viene en corcel, que viene derrotando a los enemigos, eso les causó mucha impresión. Y por supuesto, con el tiempo, estos escritos proféticos traídos a través de los siglos por el judaísmo, empezaron cada vez más a eliminar esta visión humilde. Y esta la trasladaron casi de manera exclusiva a Israel. Israel es el siervo humilde de Dios. ¿Me entienden? Por ejemplo, Isaías 53. Para la interpretación judía se refiere exclusivamente a Israel. Israel es ese hijo de Dios que viene en forma de humilde, que es maltratado, que es vejado. Pero no se refiere al personaje futuro. Ese personaje súper exaltado, en otros pasajes lo vieron así. Pero esta es la visión desde el frente. Pero cuando lo vemos desde el lado, lo que vemos es esto. ¿No es cierto? Entonces el profeta está mirando en este sentido y no lograron ver el valle llamado la iglesia. Y en la iglesia, por eso Pablo mismo dice, es un misterio. El misterio de la revelación de Dios, que no se sabía de antes, que no lo habían podido captar, pero que venía. Y esto es relativamente frecuente, y es una de las cosas que más complica al leer a los profetas, este traslape que se produce por estas visiones como juntadas, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, la profecía de Joel capítulo 2, donde él también vio estos dos montes, y no logró ver el valle. Él vio el derramamiento del Espíritu Santo en Joel capítulo 2 y vio junto con eso el día de Jehová en el mismo capítulo. Entonces él vio un día grande y terrible donde los astros son conmovidos, donde la tierra sufre cambios climáticos y de todo tipo extraordinarios, y al mismo tiempo una época gloriosa del derramamiento del Espíritu Santo. Y él lo vio como si fuera una sola cosa. Y con el tiempo empezamos a ver que esta revelación se refiere a algo que tiene una espera entre medio, y que hay un valle. No lo habían podido ver, y ese valle es la iglesia. Entonces, de hecho, si yo les pudiera decir algo en relación con los profetas, uno de los que a mí más me cuesta entender es Joel. Precisamente porque él ve esto con demasiada frecuencia. Él junta en el capítulo 1 la visión de lo que está pasando con las langostas que están destruyendo el país, junto con aparentemente una sequía e incendios, y lo junta con un ejército que está por venir, y a veces uno no sabe si está describiendo al ejército del futuro o está describiendo en retrospectiva las langostas, y después ese ejército que está por venir, que va a destruir todo. Sin embargo, viene el juicio de Dios y parece que fuera inmediatamente, y ese juicio va a quitar toda esa oposición y levantar a su pueblo, y entre medio nos dice, en aquellos días derramaré mi espíritu sobre todo acá. Entonces uno es una ensalada. Y me imagino que para el profeta tiene que haber sido una visión muy compleja, como un sueño, que tiene un poquito de todo. Y a decir verdad, creo que nadie podría interpretar Joel si no es en retrospectiva, o sea, mirando de nuestro lado hacia allá. Y aún así, no es tan sencillo. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo hacer para interpretar a los profetas
y que sea útil para la iglesia, hermanos queridos. Les traje aquí un pequeño recuerdo de algo que hemos visto en otros cursos, que es algunos principios de hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? ¿Qué es exégesis? ¿Y qué son los métodos de estudio bíblico? En términos resumidos, hermenéutica es exégesis más aplicación. No quiero entrar en lo que significan las palabras, no es necesario ahora, pero si ustedes quieren así en forma resumida, hermenéutica es exégesis más aplicación. ¿Qué es exégesis? Es sacar el contenido del texto, es interpretar lo que el autor original quiso decirle a los receptores originales. Obviamente allí la palabra clave es original, ¿no es cierto? Receptor original, escritor original. El escritor original le escribe a la gente de su época. Ellos son los receptores originales. A ellos él quería darles algún mensaje. Ese mensaje, desentrañarlo, entenderlo en aquella época, en su contexto, es el trabajo de la exégesis. Pero si nosotros nos quedáramos solamente con eso, no tendría ninguna relación, ninguna importancia para nosotros hoy. Entonces el trabajo no acaba ahí, sino que ese trabajo debe continuar con una contextualización y aplicación a nuestra época. Y eso, aplicar el mensaje a hoy, a diferentes contextos, diferentes culturas, diferentes épocas, es lo que es propiamente el trabajo del predicador, del maestro, de aquel que está haciendo que la palabra de Dios se vuelva pertinente para hoy. Si usted está enfrente a una persona que hace solo exégesis, está enfrente a un maestro de las cosas originales, pero tal vez no le diga nada para el presente. Un buen maestro hace esto, y un buen predicador hace las veces de maestro y además lo hace con la gracia, la unción que Dios le ha dado para hacerlo entretenido, profundo, realmente ser usado por el Señor para que el Señor haga su obra en su pueblo por medio de su palabra. ¿Cómo se hace exégesis y aplicación? Ese es la labor de los métodos de estudio bíblico. Todo eso lo veremos en un curso que viene posteriormente. Pero les traje este recuerdo porque si perdemos esto de vista, hermanos míos, somos capaces de hacer cualquier cosa con los profetas. Y si hay una literatura que se ha usado para cualquier cosa, son los profetas. La iglesia sufre de una pésima dieta del Antiguo Testamento. Algunos pastores y predicadores simplemente huyen del Antiguo Testamento porque ellos mismos no lo entienden, porque no son capaces de estudiarlo y después de enseñar. Eso ya es un pecado, porque nos dice la Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces, algunos dicen, bueno, lo voy a hacer, pero cometen otro error que es re complicado. Déjenme mostrarles. Cuando llegamos a los profetas, para enfocarnos más en esta literatura, porque no es solamente esa que es difícil, o sea, por ejemplo, Levítico no es nada de sencillo. La literatura sapiencial, o sea, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, tampoco es sencilla. La mayor parte de la gente que predica eso, agarra un pasaje que le gusta, que le tinca, y se lanza. Pero, ¿así se hace con eso? No quiero meterme demasiado en ese tema, lo veremos en el curso de método de estudio, pero aquí, en relación con los profetas, déjenme decirles lo siguiente. El ministerio para el cual ustedes están siendo entrenados en esta escuela, el ministerio implica alimentar a las ovejas de Dios con la palabra
de Dios. O sea, el ministro es un instrumento, no es el centro de este tema. ¿Me explico? Es oveja de Dios con la palabra de Dios. Y para nuestro efecto, para nuestro curso, tengan presente que no estamos estudiando los profetas para poder saber algo de los profetas y entonces decir, ok, yo hice un curso de profetas, ticket, y entonces estoy habilitado para ser ministro cristiano. Nunca voy a predicar de los profetas, pero no importa, hice un curso alguna vez. No, pues precisamente lo que estamos haciendo es para que ustedes puedan, con confianza, hablar de los profetas, predicar de los profetas. Según de Timoteo capítulo 3, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Eso incluirá a los profetas? Claro que sí. ¿Cuántas prédicas de profetas han escuchado ustedes? Creo que yo he sido el único que ha predicado sobre profetas en esta iglesia. Y cuando miro la tele, oro para que nadie predique los profetas. Porque si alguien toma a los profetas, lo destruye. Es un drama. Y, por favor, no me malentiendan. No pretendo ser peyorativo, ni pretendo ponerme así como en un pedestal y mirar hacia abajo a otros. Pero si uno va a hacer algo, hágalo con respeto. Hágalo bien. Y le digo que el predicar profetas requiere más trabajo que predicar otra literatura bíblica. Entonces, si no sabe de eso, claro, mejor quédese con el Nuevo Testamento. Pero aquí tiene una exhortación. Toda escritura es útil. Lo que está en los profetas no lo va a encontrar en el Nuevo Testamento, necesariamente. Entonces, tiene que poder usarlo bien. Pablo decía en Hechos capítulo 20, versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Yo me puse como meta cuando comencé el ministerio, que cuando el Señor me llamara a su presencia, si me llama, digamos, si no me llamaba al cabo de 1 o 2 años, o sea que no me diera tiempo, pero si me daba tiempo de un ministerio largo, yo pudiera llegar a su presencia y decir, no he rehuido de anunciar todo el consejo de tu palabra. Y eso ha sido lo que he tratado de hacer. Entonces, cuando trabajamos un mensaje, necesitamos recordar este esquema. Hay un escritor que le quiere hablar a receptores originales. Ese es el mensaje original, que se interpreta entendiendo lo que esas personas vivían y lo que ese escritor, en este caso, quería decirle a esa gente. Después que entendemos eso, podemos pasar a nuestra época. Y eso se llama contextualizar o se llama aplicar. Y se aplican los principios que se extraen del mensaje original. No todos los detalles, porque los detalles son pertinentes para el contexto histórico, en este caso, pacto mosaico. Y algunos de esos detalles salen de contexto en nuestra época, si los aplicamos exactamente, directamente. ¿Me entienden? Entonces, es lógica la pregunta, ¿cómo se interpretan entonces? ¿Cómo se obtienen los principios eternos? Y eso es muy importante. Los principios eternos, déjenme escribírselo. Los principios eternos que se logran extraer de la palabra tienen algunas características principales. En primer lugar, salen del mensaje original. Hablamos de los principios. Salen del mensaje original. Si usted no ha logrado entender el mensaje original, no va a sacar principios. Lo que va a sacar son tincadas.
este versículo me gustó, dice algo potente, me tinca, entonces, predico de ese. Los otros no lo entiendo, no me gustan, no me tincan, no hablo de ellos nomás. Y me quedo con mi versículo. ¿Se hace así? No. Si no entendió, no puede predicarlo. No está listo. Hasta que tenga el mensaje original. ¿Qué le quiso decir Joel a la gente de su época? ¿Qué le quiso decir Abdías a la gente de su época? ¿Qué le quiso decir Isaías en todos sus diferentes pasajes? En todas las épocas que predicó, que fue un ministerio largo. Eso hay que entenderlo primero. Después de eso, entonces, sabemos que es un principio cuando este se repite con frecuencia. No es un tema aislado que apareció una vez en ese pasaje y entonces como que me gustó, me llegó al alma, me tincó entonces que esto es un principio eterno. No. Por eso que el predicador no tiene que ser un neófito. Neófito significa uno que está comenzando, uno que no tiene experiencia. ¿No es cierto? Pablo usa esa palabra, es una palabra griega que significa planta nueva. Neófitos, planta joven, planta nueva. Entonces no es un cabro chico, en castellano, porque no tiene experiencia, porque no tiene educación suficiente, porque entonces va en pos de emociones. No, no se predica así, no se puede. ¿Por qué? Porque entonces, a partir de una cosa muy, muy reducida, que son mis pocas experiencias, pocos conocimientos y poco de todo, pretendo decir grandes cosas. No va a llegar a ninguna parte. Un predicador tiene que ser una persona que ha leído la Biblia completa varias veces. Un predicador es una persona que ha leído la Biblia varias veces y la va entendiendo cada vez más. Un predicador es una persona que lee la Biblia, entiende lo que va diciendo, el Espíritu Santo le habla a través de ella para su provecho, por tanto hace devoción de su lectura bíblica, ora en función de lo que va leyendo y por lo tanto la Biblia le habla, así bien en grueso. ¿Se fija? Es una persona que cuando uno habla con ella, fácilmente mientras va hablando, va relacionando pasajes bíblicos, temas, contextos con lo que está conversando y se le viene la palabra a la cabeza porque la palabra está atesorada en su corazón, porque la lee y la lee. ¿Me entienden? Esa persona se da cuenta cuando algo se repite con frecuencia. Lo lee acá y dice, uy, me acuerdo que está por acá, por acá, por acá, por acá. Esta cosa me tinca que es un principio. Y la tercera cosa, no tiene contraejemplos. Un principio bíblico real no puede tener contraejemplos. No puede ser que usted en un pasaje usted encontró un principio bíblico, un supuesto principio, pero en otro libro de la Biblia dice lo contrario. Entonces resulta que no era principio. ¿Me explico? Me tincó a mí, pero no era. Porque en este otro pasaje me está diciendo, tal vez no exactamente lo contrario, pero algo que contradice o que dice, sabe que no es siempre, sino que en algunas oportunidades. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando ustedes escuchen predicadores, pongan atención, porque cada vez más hoy los predicadores, me incluyo, usamos la palabra esto es un principio. Pongan atención a eso, anoten, y ustedes mismos van a poder usar esta técnica, es decir, a ver, esta persona me está enseñando realmente un principio, no le encuentro contraejemplo, se repite esto con frecuencia, se puede demostrar.
Y cuando ustedes se den cuenta si es así, un caso en donde sí es, atesoren eso porque es realmente palabra de Dios. Pero si el predicador dice que al principio ustedes se dan cuenta que no era, pobre predicador, para comer predicador asado. Va a ser el tema de la sobremesa del domingo. Pero eso le quita crédito al hombre o a la mujer que predique. Y finalmente, tal vez no debiera ser. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se entiende? Termino esta lámina y nos vamos a un descanso. El error de predicar lo que siento o lo que me llega mientras leo los profetas. Eso es un error. Es el error de descontextualizar la Escritura. Es el error de ir leyendo así como el Espíritu me habló con esto. El Espíritu habla siempre que entendamos lo que quiso decir. ¿Por qué? Por este dicho que es tan importante y tan cierto. La Escritura no dirá hoy lo que no quiso decir en el pasado. Porque si la Escritura dijera hoy algo que nunca nadie pudo haber entendido en el pasado, significa que la Escritura fue escrita en última instancia para estas personas del siglo XXI. Y no tenía una real aplicación de esto que estamos viendo hoy para todas las generaciones pasadas. Y eso yo no lo puedo hacer. Y la verdad es que todos los eruditos y gente que conozco que interpreta Biblia tampoco lo aceptan. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablarle a su pueblo. Las contextualizaciones, las aplicaciones van cambiando. Pero el mensaje original, la profundidad de lo que Dios quiere decir, no cambia con el tiempo. Él tiene un mensaje. La Escritura no va a decir en el presente, hoy, lo que no quiso decir en el pasado. Un segundo problema es cuando el predicador no estudia suficiente. Porque el predicador debe estudiar mucho más de lo que va a entregar. Si usted lee un capítulo de un profeta y predica ese capítulo, les recomiendo que lea los siguientes capítulos, porque a lo mejor el profeta está usando esto hoy, este capítulo, como introducción a cosas muy diferentes después. ¿Me entiende? Un caso clásico es Oseas. Si ustedes se quedan solamente con el capítulo 1, el drama de Oseas yendo a buscar a esta mujer adúltera para casarse con ella, y ustedes hacen una prédica de eso solamente y pierden de vista lo que Dios está haciendo con darle este mandato feroz, terrible a Oseas. Bueno, perdieron el sentido de la profecía. Y pueden sacar un maravilloso mensaje tal vez del amor, del perdón, del matrimonio, pero que no tiene nada que ver con Oseas. ¿Soy claro con esto? Por eso que el predicador tiene que estudiar mucho, pero mucho más de lo que va a entregar. Si ustedes van a predicar algún día sobre un profeta, primero estudien ese profeta hasta que el profeta sea para ustedes realmente alimento, completo, de pe a pa. Así como lo están viendo en los libros que están leyendo. Ustedes pueden estudiar a un profeta completo en estos libros. Pero ¿cuántas veces he escuchado gente que predica Ezequiel, predica de Isaías o Jeremías, que son largos, y nunca he estudiado por completo el libro de Jeremías o Ezequiel? Simplemente llegó a un pasaje, le gustó y predicó de eso. ¿Cuántas prédicas han escuchado de los huesos secos? Ezequiel. ¿Y cuántas prédicas han escuchado acerca de la visión de Ezequiel? La visión que tiene de Dios. ¿Sabían que tiene una visión de Dios Ezequiel al comenzar el libro?
¿Sabían que Ezequiel vio el templo de la época futura cuando sean todas las cosas restauradas? ¿Han escuchado una prédica de eso? Entonces, ¿cómo es esto que uno puede tomar un pasaje y hacerlo súper pertinente para hoy, pero parece que los demás no tienen nada que ver con el presente? Algo no anda bien. Entonces, hasta que ustedes entiendan Ezequiel completamente, yo les pediría no lo prediquen. Hasta que entiendan todos los 60 y tantos, 66 capítulos me parece de Isaías, no agarren solamente un pasaje. Y eso le da una pega enorme al predicador, al pastor. Por eso que nosotros estamos un rato con la gente, pero mucho rato con el Señor y con la Escritura. De lo contrario, hablamos cosas que no deberíamos. 3. Al predicar a los profetas es conveniente resumir brevemente el mensaje original del profeta antes de aplicarlo al presente, para que la gente sepa que hay un mensaje original y que éste está siendo contextualizado. La aplicación debe ser de los principios eternos, no de los detalles que eran pertinentes específicamente para el contexto del pacto mosaico. Si es un estudio bíblico, van a tener que aclarar esos detalles y cómo se relacionan para esa época y qué es lo que ha cambiado. Si no es un estudio bíblico, sino que es un mensaje solamente, algo para la congregación, algo que dura media hora, 40 minutos, y no tienen el tiempo para todo, sean concretos, apliquen después de un brevísimo resumen de qué se trata lo que está diciendo el profeta. Nunca usen la Biblia como un recetario de cocina. ¿Me entienden? Un recetario de cocina es así, usted tiene 500 páginas. Hoy día voy a hacer espagueti. Abre la página de espagueti y no le interesa la página de las carnes. ¿No es cierto? La Biblia no es así. La Biblia tiene un hilo conductor, tiene una mente creadora detrás, tiene un propósito. Hay que aprenderlo, respetarlo. Bueno, no quiero cargarlos más por ahora, porque los voy a cargar después. Entonces, vamos a tomar un cafecito y seguimos.